El tío dijo: acabar el jardín. Mi marido cayó en coma tras ser apuñalado por un agresor cualquiera. Durante su hospitalización, mi sobrina de 4 años vino de visita y de repente dijo: no entendía el significado, pero me hizo sonreír pensando que intentaba animarme. Sin embargo, a mi lado, la madre de mi sobrina hacía muecas con el rostro pálido. Entonces me reveló el misterioso poder que poseía mi sobrina. El tío tiene algo más que decir. Mientras mi sobrina seguía hablando, empecé a temblar de miedo ante el horror de los hechos. Me llamo Diana y soy una ama de casa a tiempo parcial de 33 años. Trabajo como diseñadora web para una empresa relacionada con la informática. Me casé hace 3 años con Sebastián, mi marido, 5 años mayor que yo, y compramos una casa con jardín en préstamo. Por aquel entonces, mi marido era una persona maravillosa, brillante, amable y llena de consideración hacia los demás. Se convirtió en una existencia insustituible para mí en cuanto nos conocimos, y eso nunca cambió ni siquiera después de casarnos. Nos unía un fuerte amor y confianza, y creíamos que seguiríamos viviendo felices para siempre. Sin embargo, nunca imaginé que ocurriría un incidente tan triste. Todo empezó cuando mi suegro recibió un diagnóstico terminal. La casa de los padres de Sebastián no está lejos de la nuestra, y su madre ya ha fallecido. Su hermano menor, Fernando, su mujer y su hija de 4 años viven con su padre. Su padre dirige una empresa relativamente grande de la zona, y Fernando ejerce de vicepresidente como su próximo sucesor. Mi marido y yo nos sentimos profundamente conmocionados por este importante acontecimiento relacionado con su padre. Sin embargo, la persona en sí estaba muy tranquila, como si ya hubiera tomado una decisión. Entonces mi suegro le pidió a Sebastián que se uniera a su empresa y apoyara a Fernando. Sin embargo, no fue otro que Fernando quien se opuso. ¿De qué estás hablando ahora? ¿No es mi hermano alguien que se fue de casa hace 20 años? Atrapado entre su descontento hermano menor y su padre, que quería que sus hijos se ayudaran mutuamente, mi marido se encontraba en una situación difícil. Fernando, a quien Sebastián siempre elogiaba por tener más talento que él, era un intelectual que se graduó en una universidad superior como niño prodigio. Sin embargo, para ser sincera, yo me sentía un poco incómoda con Fernando. Mientras Sebastián era brillante y alegre, Fernando era nervioso y frío. Sentía una atmósfera pesada a su alrededor que alejaba a la gente. Según me contaron unos parientes con los que me hice amigo después de casarme, parece que Fernando tenía celos de Sebastián, que caía bien a todo el mundo desde pequeño. Sebastián también parecía sentirse asfixiado por su relación con Fernando, que siempre competía abiertamente con él. Mi suegro y los empleados de su empresa también querían que Sebastián fuera su sucesor, pero Sebastián decidió buscar trabajo en otra empresa durante su época universitaria. Parece que se retiró para ceder el negocio familiar a Fernando. Sin embargo, Fernando se ha mostrado unilateralmente hostil a Sebastián, que es una presencia que estimula su complejo infantil. Además, me preocupan la mujer de Fernando, Daniela, y su hija Bárbara, de 4 años, que siempre parecían tenerle miedo. Me di cuenta de esto hace medio año, cuando hubo una reunión familiar en casa de mis suegros. Cuando abrí la puerta del baño, Daniela se estaba cambiando de ropa porque su hija Bárbara se había manchado accidentalmente. Mientras me disculpaba e intentaba salir a toda prisa, me fijé en los innumerables moratones y cicatrices que tenía en la espalda. ¿Qué le pasa?, le pregunté preocupada, y ella no tardó en hacer una mueca. No es nada, pero por la actitud distante de Daniela hacia Fernando, enseguida pensé que podría ser cosa suya. Perdona si me equivoco. ¿Fernando te hizo eso? Daniela palideció ante esa pregunta. Era claramente una respuesta positiva. Es culpa mía, dijo. Sin embargo, solo dijo eso y nunca lo admitió. Por favor, no le cuentes esto a tu suegro ni a Sebastián. Me sentí profundamente dolida pero abrumada por su desesperada situación, y no pude consultar con Sebastián. Poco después, mi suegro falleció, dejando atrás los deseos de la familia. Sebastián decidió incorporarse a la empresa de su padre para continuar la voluntad paterna. Fernando, que se convirtió en el nuevo presidente, se opuso hasta el final, pero al final tuvo que aceptarlo por el apoyo de los directivos. A Sebastián le entusiasmó apoyar a Fernando, y yo apoyé su nuevo comienzo. Sin embargo, Sebastián se fue ensimismando poco a poco, y 3 meses después,
A pesar de mis preocupaciones, ocurrió aquel incidente. Ese día, recibí una llamada durante el trabajo que hizo que se me parara el corazón. Era de la policía, y Sebastián estaba en estado crítico tras ser apuñalado por un atacante cualquiera. La escena fue en una calle desierta cerca de su empresa, y el agresor huyó y desapareció. Me precipité al hospital presa del pánico, y Sebastián estaba en estado crítico. Aunque sobrevivió, llamé primero a Fernando, que estaba preocupado porque Sebastián no había vuelto de sus ventas exteriores. Después vinieron al hospital, uno tras otro, empleados de la empresa y varios familiares, pero Fernando y Daniela no estaban entre ellos. ¡Ay, Sebastián, por favor, despierta! No podía aceptar este impactante suceso como una realidad. Ni siquiera podía ver a Sebastián en la unidad de cuidados intensivos y solo lloraba de miedo de perderlo. Los familiares allí presentes estaban igual, y solo podíamos rezar por la seguridad de Sebastián. Esa misma noche, Sebastián seguía en estado crítico, así que decidí volver a casa para prepararme para su hospitalización. Sin embargo, cuando llegué a casa, ocurrió algo sorprendente. Cuando entré a la casa, encontré a Fernando en el estudio de Sebastián haciendo algo. «Oye, ¿qué haces?» «Ah, perdona, estaba buscando unos documentos importantes de la empresa mientras estabas fuera». No parecía sentirse culpable en absoluto por mi pregunta. ¿Por qué Fernando tiene nuestra llave? Se la guardaba a Sebastián por si pasaba algo. No creo que Sebastián haya dicho nada de eso. Me enfureció que Fernando, que estaba buscando casa por su cuenta sin venir al hospital cuando Sebastián tenía problemas, tuviera nuestra llave. Pero entonces me di cuenta de que la empresa tenía problemas. ¿Qué tipo de documentos de la empresa? Creo que Sebastián los guardó como datos. Revisé su computadora, pero no estaba allí, así que podría estar en un USB o disco. Ya veo. A Sebastián le robaron la cartera cuando le atacaron, así que pensé que podría estar ahí, pero tenía pensado volver al hospital enseguida, así que no quería que Fernando se quedara más en casa. Así que le dije que me pondría en contacto con él si encontraba algo y lo mandé a casa. Daniela acudió al hospital donde estaba Sebastián al día siguiente. Ella no estaba al tanto del incidente y se enteró por la empresa, así que corrió al hospital. Al oír eso, empecé a sospechar más de Fernando. Sebastián seguía en coma, la investigación policial estaba paralizada y no tenían ni idea de quién había sido el autor. Hablar de eso con Daniela me puso más ansiosa y volví a llorar. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. El tío dijo que caváramos el jardín. Bárbara, mi sobrina, que miraba la cara dormida de Sebastián a través de la ventana de la sala de terapia intensiva, dijo eso de repente. No entendí el significado de las palabras de Bárbara, pero sus ojos estaban serios. Sonreí, sintiendo su preocupación por Sebastián y por mí. «Gracias, Bárbara», dije mientras sonreía y la dejaba ir. Miré el rostro de Daniela buscando ayuda sobre qué decirle a Bárbara, y me sorprendió ver que su rostro palidecía. «Diana, por favor, escucha sin sorprenderte. En realidad, Bárbara tiene un poder misterioso». La historia de Daniela era difícil de creer al principio. El misterioso poder de Bárbara es la capacidad de percibir cambios en los parientes consanguíneos. Se dio cuenta de ello hace medio año. El abuelo tiene algo malo en el estómago. Daniela no entendió las repentinas palabras de Bárbara y se rió como yo hace unos minutos. Sin embargo, se sobresaltó cuando poco después se descubrió la enfermedad de su suegro y, unos días después, se enfrentó a un suceso que cambió sus dudas por certezas. «¿Mamá, te pegó ayer papá?» Bárbara habló de algo que solo Daniela podía saber. Fernando es una persona deshonesta que golpea partes invisibles de su cuerpo en lugar de su cara, por lo que rara vez es notado por los demás. El poder de Bárbara se ha ido fortaleciendo día a día y se ha vuelto capaz de predecirlo cada vez. Eso da miedo. No sé qué decir, dije, mirando sorprendida la cara de Bárbara. Luego ella me miró con una mirada más significativa. «El tío tiene algo más que decir». Entonces las palabras pronunciadas por Bárbara fueron algo completamente inesperado. No puedo creer que haya pasado algo tan terrible. Temblé de asombro ante la crueldad de la impactante verdad. Después de eso, volví a casa y desenterré el olivo del jardín que Bárbara me había enseñado.
Como era de esperar, de allí salió un bastón de caramelo envuelto en una bolsa de plástico. Después de todo, Bárbara tenía razón. Abrí la tapa de la lata y comprobé el contenido. No eran caramelos, sino algo importante que Sebastián había escondido y que me decía por qué había sufrido tanto. Esto es terrible. Hacerle daño a mi precioso Sebastián por algo así. Al final, mi tristeza se convirtió en ira intensa y decidí no perdonar al autor. Esa noche, llamé a mi casa a una persona que sabía la verdad sobre el incidente y le dije: «Tengo algo que decirte. Te lo preguntaré sin rodeos. Tú eres el que apuñaló a Sebastián, ¿verdad?». La persona se quedó bastante sorprendida por el repentino ataque preventivo. Abrió mucho los ojos y se quedó inmóvil durante unos segundos, pero luego soltó una carcajada. ¿Qué? ¿Qué tiene tanta gracia? Lo que digo no está mal, ¿verdad, Fernando? Sí, el culpable era Fernando, el hermano pequeño de Sebastián. Bárbara, mi sobrina, me dijo quién era el culpable. El tío tiene algo más que decir, dijo mientras me miraba directamente a los ojos en la habitación del hospital. Papá es el apuñalador. Daniela y yo nos quedamos de piedra ante las impactantes palabras de Bárbara. Sin embargo, no había duda sobre las palabras de Bárbara porque Daniela no le explicó el incidente a Bárbara. Solo le dijo que Sebastián estaba enfermo y durmiendo. Sin embargo, Fernando no se inmutó ante mi relato y sonrió desafiante. Ridículo, Bárbara solo tiene 4 años. ¿Cómo puedes tomarte en serio la historia de una niña? Fernando, a ti no te importa tu familia, así que no lo sabes. Pero Bárbara tiene un poder misterioso. Oye, deja de bromear. No me acusarán de ser el culpable basándose en una historia tan oculta. Es verdad, Bárbara predijo la enfermedad de mi suegro, y tú le pegas a Daniela todos los días. Fernando se sorprendió momentáneamente por mis últimas palabras, pero luego volvió a su expresión y se rió por lo bajo. Eso es ridículo. Entonces, ¿dónde estabas en el momento del incidente? Estuve todo el día en la empresa, respondió Fernando con seguridad. Pero yo sabía que era mentira después de la historia de Bárbara. Estaba convencida de que Fernando era el culpable, así que me puse en contacto con uno de los ejecutivos de la empresa de mi marido para confirmarlo. Entonces resultó que Fernando, que se había comportado como si estuviera en la empresa, había estado fuera todo el día. ¿Y qué? Ayer estuve visitando clientes solo por la mañana. Pero no hace falta explicar eso. Cuando Sebastián tiene problemas, ¿quién es el cliente? Explícame paso a paso a dónde fuiste. Fernando suspiró pesadamente. Déjalo ya. Es muy bruto acusarme de ser el culpable sin pruebas. Si me insultas más, te denunciaré por difamación. Luego se rió de mí con aire relajado y me dio la espalda. Un momento. ¿Puedes decir eso incluso después de ver esto? Fernando, que se dio la vuelta ante mi llamada, abrió mucho los ojos al momento siguiente. Esto es lo que estabas buscando, ¿verdad? Lo que tenía en la mano era una memoria USB y una grabadora IC. Era algo que saqué de una lata de caramelos que Sebastián enterró en el jardín. Oye, ¿dónde has encontrado eso? Sorprendido, Bárbara me dijo dónde estaba, pero yo me sorprendí cuando comprobé el contenido. Nunca pensé que tú, el presidente, hicieras algo así. ¿Qué? ¿Lo has abierto? Por supuesto. Es una prueba importante que Sebastián se esforzó en enterrar en el jardín. Accioné entonces la grabadora IC que tenía en la mano y reproduje los datos de audio. De allí brotó la voz de Fernando pidiendo dinero como recompensa por encargar una gran cantidad a un socio comercial. Eso no es todo. Tú también malversaste el dinero de la empresa, ¿verdad? Hay muchas pruebas en el USB, como saldos de cuentas secretas y datos probatorios como libros de contabilidad ocultos. Yo le había dicho al ejecutivo de la empresa de confianza de Sebastián que se habían encontrado esas cosas. Entonces me dijo que Sebastián había reunido pruebas de la mala conducta de Fernando y que pensaba pedir su destitución como presidente en la próxima reunión del Consejo de Administración. Probablemente Sebastián se lo advirtió directamente, pero Fernando no escuchó a Sebastián e intentó recuperar las pruebas. Por eso Sebastián se esforzó en esconderla allí. Fernando, ante la evidencia de mala conducta, ya no estaba tranquilo. Se puso pálido y temblaba nervioso.
Voy a enseñar estos datos a la policía. Entonces investigarán las acciones de Fernando con más detalle. Creo que pronto encontrarán pruebas de que tú eres el culpable. Cállate, no te dejaré hacerlo. Al momento siguiente, Fernando reveló su verdadera naturaleza y se abalanzó sobre la prueba que tenía en la mano. ¡Admítelo! Hiciste fraude en la empresa y apuñalaste a Sebastián, ¿verdad? ¡Ah, joder, qué fastidio! Sí, lo hice. Confesó finalmente mientras me miraba con expresión diabólica mientras yo lo esquivaba ágilmente. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste algo tan horrible a Sebastián? Sebastián siempre se preocupó por ti, ¿no? Cállate, siempre odié su actitud hipócrita. Por favor, entrégate. ¿Me estás tomando el pelo? Los ojos de Fernando se desorbitaron y se aflojó la corbata mientras se acercaba cada vez más a mí. Oye, ¿qué vas a hacer ahora que hemos llegado a esto? Te mandaré al cielo a ti también. Sebastián no sobrevivirá. De todos modos, estarás tan desesperado que lo seguirás. ¡Basta! ¡Basta! ¡No añadas más pecados! ¡Cállate, bastardo! ¡Muérete de una vez! Fernando rápidamente me rodeó por detrás y me estranguló. Luego me rodeó el cuello con su corbata y trató de apretarla de golpe. ¡Ya basta! Pero en ese momento, la puerta del armario de la habitación se abrió de repente y Daniela, que había estado escondida dentro, saltó. «Tú, ¿cuánto tiempo llevas ahí?» «He estado ahí todo el tiempo para grabar todas tus maldades», dijo mostrándole a Fernando la cámara de vídeo que llevaba en la mano. Daniela, que se había enterado de la identidad del culpable por Bárbara que estaba conmigo en el hospital, dejó a Bárbara en casa del ejecutivo y se ofreció a ayudarme. «Daniela, desgraciada, ¿sabes lo que pasará si me desafías?» Fernando cambió su objetivo de mí a Daniela e intentó abalanzarse sobre ella. Pero antes que él, yo saqué rápidamente el pie y él tropezó y se cayó. Se golpeó la rodilla con la esquina de la mesa y se hizo un ovillo de dolor. «Maldita sea, me estáis estorbando. Os mandaré a los dos al otro mundo». Fernando estaba completamente fuera de sí y trató de levantarse inestablemente. Pero entonces se oyó a lo lejos la sirena de un coche de policía. «Oye, Daniela, ¿sabes lo que pasará si vas contra mí?» «Claro que lo sé. Ya no voy a dejar que me hagas lo que quieras». «Estás de broma, ¿verdad?» «Si me detienen, Bárbara y tú os quedaréis sin casa. Lástima por ti. Te he estado aguantando por el bien de Bárbara, pero siempre te he odiado y ya no eres el tipo de padre que Bárbara necesita». «No digas eso. Te quiero». Fernando estaba completamente desconcertado por la actitud inusualmente fuerte de Daniela y no podía ocultar su pánico. Aún así intentó engatusarla, pero fue rechazado y perdió la compostura. Se volvió hacia mí, cambió completamente de actitud y se disculpó de repente. «Por favor, perdóname, te pagaré todo el dinero que quieras, solo déjame ir». «¿Me tomas el pelo? Nunca perdonaré a alguien como tú, que tiene las tripas podridas». «No digas eso, cambiaré mi corazón a partir de ahora». «Sí, es demasiado tarde para eso, pero espero que lo hagas. Por favor, reflexiona sobre tus acciones en prisión». Poco después llegó la policía, y Daniela y yo presentamos las pruebas y los datos de la cámara de vídeo. Fernando, que estaba paralizado por el shock y no podía moverse, se resistió llorando, pero fue arrastrado por el policía y metido en el coche patrulla. Y justo en ese momento, se recibió una llamada del ejecutivo de la empresa que cuidaba de Bárbara. Al parecer, Bárbara dijo: «Tengo algo que decirle a mamá ahora mismo». Bárbara dice que Sebastián está a punto de despertar. «Ya estás bien». Y tal como dijo Bárbara, Sebastián despertó sano y salvo al día siguiente. Después de eso, Fernando confesó todo a la policía y fue a prisión. Tenía una amante y, al parecer, hizo algo ilegal para complacerla. Daniela se divorció de Fernando y reclamó $330,000 por daños y perjuicios, $100,000 de manutención para Bárbara y otros $20,000 a su amante. También exigía $20,000 de indemnización por el incidente de Sebastián. Fernando terminó vendiendo la casa que heredó de su padre, usó todo para pagar los daños y se quedó sin un centavo. En cambio, Sebastián se recuperó rápidamente y llegó a ser presidente de la empresa. Nos une un vínculo más fuerte que nunca y vivimos felices.
Daniela trabajaba en la empresa de Sebastián mientras criaba a Bárbara. Mi esposo y yo decidimos apoyar a los dos que nos han ayudado de ahora en adelante.